Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Iván Corona de Tlaxcala la Conquistadora y estoy muy feliz de volver a los en vivos. Ya tenía bastante rato que no estaba yo aquí con ustedes platicando sobre historia de Tlaxcala. Y qué mejor manera de regresar a estas actividades en línea que con este gran equipo de divulgadores que he logrado reunir este día, que de verdad es increíble que podamos estar juntos, ya lo decíamos fuera del aire, es el Dream Team de los divulgadores. Y yo lo he dicho, son los divulgadores que yo admiraba cuando, antes de que hiciera la página, y yo algún día decía, algún día mi página tiene que ser como la de este sujeto, especialmente la de ti, amigo tío Gaceta Mexicana. No sé por qué abandonaste tu página, pero retómala lo más pronto posible. Y para quienes no estén familiarizados, bueno, les voy a ir presentando a nuestros invitados. Brian Álvarez, estuviste con nosotros en el Festival Mashkiskatzin y es un placer tenerte de vuelta por acá. Él tiene su red social principal, es TikTok, y ahí lo pueden encontrar como el Brayas-Edno. Bienvenido, amigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, justamente la primera y última vez que nos vimos fue en el Festival Mashikatzin en Tlaxcala. Todo un gusto estar allá también, por supuesto. Y ahora compartimos este espacio y muchísimas gracias a todos los presentes. Y también quiero saludar a Eduardo Lalo, amigo. Es la primera vez que vamos a compartir una transmisión y ya lo decía yo tengo una anécdota contigo, con tu página Mexicaverse o Mexicaverse, donde yo recuerdo que hace ya algún tiempo la página llevaba como 990 y tantos seguidores y según mis cuentas ese día llegábamos a los 1000 y ya eran como las 8 de la noche o algo así y no llegábamos. Y yo me acuerdo que tú la compartiste y dijiste, vamos a ayudarle a Tlaxcala la Conquistadora que llegue. Entonces, yo me acuerdo de eso, amigo. Gracias, saludos, bienvenido. No, sí, muchas gracias por la invitación y qué bueno que me consideran acá en el conversatorio. O sea, que sea la primera de muchas participaciones. Sin duda que sí. Y bueno, para los seguidores ya de antaño de la página también ya conocen a JG Durán. Él es el administrador de la página Gaceta Mexicana, que es una gran página de divulgación que ojalá que puedas retomar en breve. Pero bueno, también tiene un podcast que habla sobre psicología. Bienvenido, amigo Durán, y si quieres tirar el gol para que también te puedan seguir en ese podcast que tienes. Muchas gracias por invitarme. Ahí voy, ya retomé la página, el problema es que la dejé abandonada mucho tiempo, entonces no hay mucha gente que la siga viendo por el momento. Para quien quiera ver material de psicología en sí, psicología científica o varios aspectos de la psicología, Sinergia Cultural Reynosa, puede encontrar el podcast todos los miércoles a las 7, hora en Houston. Y bueno, también qué decir, amigo Gerardo, bienvenido de nuevo aquí a Tlaxcala la Conquistadora. Igual la primera y única vez que nos hemos visto en persona en el festival. Y bueno, ya es como la segunda o tercera que ya nos vemos aquí en la transmisión. Él es el administrador de la página Arqueología Viva de México, que es uno de los monstruos de divulgación en cuanto a páginas de Facebook. Bienvenido. Hola, gracias, muchas gracias, Iván, bueno, pues qué placer, qué gusto estar aquí compartiendo escenario contigo y con estos grandes invitados, muchas gracias. Y bueno, finalmente, la mayoría de ustedes lo conocen, el maestro Eric Cárdenas del canal de YouTube, y que ahora también ya tiene su página en Facebook, México antes de México. Amigo, saludos, qué gusto es volver a saludarnos aquí en un en vivo. Pues gracias nuevamente por la invitación, Iván. Ya nos vimos ahí en el Festival Masiskatzin, tú has estado en mi canal, yo en el tuyo y también hemos compartido recorridos allá en Tlaxcala. Así que me siento como en casa también con tus invitados. Pues bueno, el día de hoy convoqué a todos estos divulgadores de Facebook, de YouTube, de TikTok, porque, a ver, el fin de semana pasado, domingo, ocurrió un evento deportivo, el Supertazón, que tuvo la presentación de Bad Bunny como evento estelar de medio tiempo del Supertazón. Más allá, en este momento vamos a dejar quizás de lado el tema controversial de si es un buen artista o no lo es,
es que alrededor de su presentación salió un tema que a nosotros como divulgadores creo que nos atañe, y es que hubo dos posiciones encontradas, que fue la que celebraba que un artista latino por primera vez tuviera este tipo de exposición mediática en un evento deportivo que es meramente estadounidense. No hay, creo yo, hay pocas cosas más estadounidenses que el Super Bowl o el Supertazón. Y por el otro, hay un sector de la población que, por el contrario, se sintió ofendida de que se generalizara a todas las culturas que viven en Estados Unidos provenientes de los países del resto del continente americano bajo el mismo concepto de latinos. Entonces, creo yo que valía la pena mucho que nos sentáramos el día de hoy a platicar al respecto. Así que ese es el tema de hoy para ustedes, queridas personas que están viendo este conversatorio en vivo o que lo van a ver posteriormente cuando lo suba en el canal de YouTube. Así que, bueno, sin más preámbulos, les voy a explicar la estructura. Voy a estarle haciendo primero una pregunta individual a cada uno de nuestros invitados. Van a ser respuestas breves y posteriormente vamos a analizar otras preguntas que ya es la estructura o el plato fuerte de este conversatorio. Al final van las preguntas directas, va en la charla, el debate, que decía yo, no es debate, es conversatorio, y después vamos a tener 15 minutos para que vayan para que analicemos las preguntas del público. Entonces, si tienes alguna pregunta relacionada con el tema, claro está, puedes irla dejando, o si te surge alguna duda sobre la marcha o le quieres dejar alguna pregunta específica a alguno de nuestros invitados, vela dejando en la cajita de comentarios. Voy a seleccionar las que yo considere que son más oportunas y las vamos a analizar al final, y bueno, ya daremos algunas conclusiones al final de todo esto. Así que, bueno, la primera pregunta es para el tío Gaceta. Decía yo, el tío Gaceta tiene aparte un podcast en el que se enfoca en psicología, por ello la pregunta para ti es esta. El espectáculo del fin de semana pasado generó una fuerte polarización emocional. Algunos se sintieron orgullosos e identificados, pero para otros esto generó rechazo. ¿Cómo explicas psicológicamente este fenómeno? Okay. Para quien no lo sepa, soy psicólogo, psicoterapeuta. Aquí vendría esta situación. Hay que entender que el análisis tiene que ser individualizado. Cuando estamos hablando directamente de comportamiento psicológico, es un análisis individual. No podemos hacer un análisis de la presentación que tuvo Bad Bunny, es decir, no podemos hacer este análisis tipo social porque eso ya sería abordarlo desde otra perspectiva. Hay comportamiento biológico, psicológico y social. Entonces aquí lo único que sería es abordar individualmente a cada persona lo que cada sujeto piensa. Si para alguno es cuestión de orgullo, habría que ver qué razones hay para que él considere de esa manera que es el sentirse orgulloso. Podríamos hacerlo de una manera muy simple. Habría un programa de reforzamiento o ha habido un programa de reforzamiento que permite que exista esto que se conoce como orgullo, o un programa de reforzamiento que permite que exista esto que se conoce como un enojo, es decir, no es porque él no es un buen artista y demás, y ese programa de reforzamiento va a depender no de temas psicológicos extraños, sino simplemente de la verbalización de eso, y en el contexto en el que tú creciste va a determinar mucho eso, y eso ya es un contexto social. Entonces aquí tendríamos que abordar eso directamente. Hay que ver cada caso particular. En psicología no abordamos estructuras que son sociales, abordamos cada uno de ellos, y tendríamos que hay muchas personas que se sienten identificadas, hay muchas personas, pero hay que analizar independientemente cada uno de sus casos y preguntarle a la persona por qué se siente orgullosa, qué es por esa persona sentir lo describe en esta comunidad verbal en la que creció, que identifica. En este habría caso, que ver qué razones hay. Y sería que, grosso modo, la respuesta más simple, más coherente y, digámoslo, científica desde el conductismo que podemos hacer. Pero hay que analizar y tratarlo así, porque psicoanálisis no es psicología, y hay otras gentes que ya no es psicología
psicología, sino que son directamente corrientes psicoterapéuticas. Entonces ya no sería psicológicamente, ya Ok, por ahí voy a pedir solamente un favor a nuestros invitados que cuando ahorita en esta parte de las preguntas individuales, cuando estén hablando nuestros invitados, silenciémonos nosotros porque de repente se escucha una retroalimentación y afecta un poco la calidad de la. Gracias, tío Gaceta, por esta pregunta. Entiendo entonces que no podemos generalizar, sino que más bien depende del contexto en el que nosotros crecimos o nos desarrollamos. Ahora, tengo una pregunta para maestro Eric Cárdenas. Pregunta, ¿crees que el término latino es una forma de colonialismo moderna? Es decir, esto sería el equivalente al término genérico indio para referirse a todos los nativos americanos que se usó durante los virreinatos españoles. Maestro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Iván. Si el término latino o latinoamericano se acuñó a mediados del siglo XIX durante la ocupación francesa y bajo la directriz del gobierno de Napoleón III. Él implica que hay una América distinta a la anglosajona, la cual se autoadscribe el gentilicio americano, ¿no? O sea, hasta la fecha, el gentilicio de los estadounidenses, para ellos es American, y no es Anglo-American o North American, sino ellos se adjudican el nombre de todo el continente. En una lucha de poder, en la lucha entre potencias globales o grandes potencias entre Francia y los Estados Unidos, los franceses acuñan el término de latinoamericano o Latinoamérica en oposición precisamente al poder que ejercía los Estados Unidos y para ellos también autoadscribirse como parte de esta América, es decir, los pobladores del continente americano que hablan una lengua derivada del latín, ya sea el portugués, el francés y el español. El francés se habla en Haití, en Quebec, el portugués pues mayoritariamente en Brasil y el español en el resto del continente. Entonces es una forma colonialista en el sentido de una lucha entre grandes potencias. Sin embargo, en el momento en el que el ciudadano se autoadscribe, o sea, quien vive en esta parte de la América española, quien habla una lengua derivada del latín, pues ya a lo mejor ahondando en lo que comentaba el tío Gaceta, pues ya es una cuestión individual si este término de ser latino o latinoamericano para ti es un signo de orgullo, de sentirte precisamente parte heredero de estas culturas o estos idiomas latinos, o si más bien te pone como una persona de segunda clase frente a una América anglosajona en el norte, ¿verdad? Pienso yo que el término más adecuado sería simplemente americano o hispanoamericano, puesto que el idioma que hablamos es el español, ¿verdad? Y está este término que también unifica a los pobladores del sur del continente, que es la iberofonía, ¿no? Donde se aglutinan las lenguas de la península ibérica, o sea, el portugués y el español. Hay un debate, como ya sabemos, o mejor dicho, una serie de insultos de un lado y del otro, donde dicen que hispanoamericano es el término realmente colonialista, puesto que el imperio que dominó esta región del mundo fue la monarquía hispana, mientras que el término Latinoamérica es una reivindicación autóctona. Pero bueno, repito, a mí no me gusta ser puntilloso en este tipo de términos, ¿verdad? Si lo correcto es latinoamericano o hispanoamericano, más bien que el individuo entienda cuál es la carga histórica que viene en estos términos. Ahora, también el término Hispanoamérica también surge como reacción frente al término Latinoamérica en el siglo XIX. Lo que había antes, o la manera en la que se denominaba este territorio antes del siglo XIX, cuando era parte de la monarquía católica, de la monarquía hispánica, pues era simplemente América Española o las Indias Occidentales del Mar Océano, ¿verdad? También ese es otro de los nombres que se les daba a estos territorios. Y en ese sentido, el ser humano que nació en las Indias, su gentilicio era el de indio, ¿sí? En ese sentido, no había esta voluntad por
quitar de su cultura, quitarle su idioma y reducirlo a un solo idioma y a una sola cultura. El término indio simplemente hacía una descripción de los seres humanos que tenían su origen en las Indias occidentales. Y valga decir que durante los 300 años de virreinato, estos pueblos siguieron hablando sus lenguas, siguieron practicando muchas de sus tradiciones, de sus pautas culturales. Hubo grupos, como bien sabes, Iván, de mucho poder, por ejemplo, en Tlaxcala, que seguían hablando el náhuatl, y otros grupos que seguían hablando el ñañú, etc. Entonces, en suma, yo creo que el término hispano o hispanoamericano para referirse a quien está en la parte que habla español, hace referencia a las culturas vivas, porque el español es una lengua viva que, bien o mal, les guste o no les guste, pues ha permitido aglomerar una gran cantidad de pueblos indígenas, una gran diversidad de tradiciones, de culturas, mientras que el latín, pues es una lengua muerta, ¿no? Es cierto que nuestros idiomas tienen como origen el latín, pero a fin de cuentas es una lengua muerta y el español es una lengua viva, ¿no? Y a mí no me gusta el concepto colonialismo para explicar estas realidades sociales que ha habido en el pasado o que hay en el presente. Siento que esta relación que hace el término colonialismo entre oprimido, opresor, entre una unidad política grande que oprime a una unidad política más pequeña, es simplificar demasiado los complejos procesos sociales. O sea, es una salida fácil, ¿no? Decir, pues es que es colonialista, ¿no? Muchas gracias, maestro. Entiendo entonces que sí es un término colonialista latino y que desde su perspectiva es mejor el término hispanoamericano. Yo creo que este punto nos va a dar para platicar con más amplitud en la siguiente parte. Vamos a ver la siguiente pregunta. En este caso es para el arqueólogo Gerardo Orozco. La pregunta es, a lo largo de tus viajes, ya lo comentábamos fuera del aire, has recorrido buena parte de las zonas arqueológicas de este país. Pues a eso te dedicas. A lo largo de tus viajes has conocido buena parte de México. ¿Sientes que en general los mexicanos, los que tú has conocido allí en esos lugares, nos sentimos o se sienten latinos? ¿Qué experiencias has tenido en el campo? Arqueólogo Gerardo, tiene la palabra. Gracias. Bueno, coincido plenamente con lo que dice Eric, justamente le dio el punto clave, ¿no? Con lo que acaba de comentar Eric, y en lo cual yo coincido. Mira, es complejo. Sí, efectivamente he viajado en varios lugares, he ido occidente, oriente, a varias partes de México, ¿no? Y ellos, como tal, como yo le llamo, como decía el maestro Guillermo Gil Botalla, el México profundo, no se identifican como latinos, ¿no? Esto es como yo estaba pensando, estaba reflexionando, como una generalidad como tal. O sea, voy a Chiapas, ellos se autodenominan, se conocen como chiapanecos. Y entonces ellos viven en México y el total de la república, del país, es mexicanos, pero jamás he escuchado en pueblos chiapanecos, jamás es decir que ellos se consideran latinos, se consideran chiapanecos, se consideran oaxaqueños, la gente que vive en la Sierra Norte, Cuetzalan, se considera gente de Puebla, se consideran nahuablantes, ¿no? Y este término, y ya saliendo de sus comunidades, es lo que yo he identificado justamente, saliendo de sus comunidades que se van a migrar a Estados Unidos, que van a otra comunidad, que van a otro estado, que van de visitar a la Basílica de Guadalupe, porque también eso es otro dato interesante. Ellos se autodenominan como mexicanos. Hay algo muy interesante y un fenómeno muy interesante que a mí me ocurrió el año pasado cuando viajé me fui a Italia. Entonces, bueno, viajé a Italia y me encontré justamente con un grupo de peruanos, con un grupo de argentinos y con un mínimo grupo de mexicanos. Caray, ni ellos mismos, los peruanos y estos pequeños grupos dentro de los camiones que viajamos para recorrer, se autodenominaban como latinos. Nosotros somos peruanos. Y esta unión, como quiso hacerla representar, digo, es mi vivencia personal, ¿no? No como tal, la unidad, así tal cual, pues yo no la vi.
visible, no estuvo visible. ¿Por qué? Porque estaban separados los peruanos y no nos mezclábamos los peruanos con los mexicanos. Los mexicanos estábamos sentados en otro espacio y los pocos argentinos en otro espacio y chilenos así. Entonces, tal vez ese reconocimiento de latino será cuando sales del continente, dices, yo soy latinoamericano, y de hecho la gente que viene del otro lado del continente nos considera a nosotros latinos, pero en menor medida cuando tú le dices que eres mexicano, pues es mexicano, es mexicano. Entonces, es un fenómeno un tanto extraño que se vive en la realidad, que se vive en México. En estos pueblos originarios en México profundo no se consideran así como latinos, se consideran de Tlaxcala, tlaxcaltecas, se consideran de Oaxaca, oaxaqueños, Chiapas, chiapanecos, gente de la sierra, poblanos, pero como tal, cuando salen hacia el extranjero, a Estados Unidos, hacia Europa, pues siguen siendo mexicanos y en muy pocas ocasiones yo escucho que somos latinos, ¿no? Y eso es lo que yo he vivido justamente viajando en estas comunidades en el México profundo y es lo que yo he notado, ¿no? Este mensaje nos dio Benito Antonio o Bad Bunny fue así como de la unificación, pues por todos los problemas políticos que hay ahorita en Estados Unidos, ¿no? Y temas completamente políticos, pero bueno, yo vivirlo en una comunidad y verlo en una comunidad chapaneca que me digan los chapanecos, yo soy latino, no lo he vivido, Iván, ni lo he escuchado y ni me lo han platicado y no se identifican como tal, como latinos, sino como chapanecos o la gente propia, localizado, ¿no? Local. Ay, no te escucho. Está silenciado, Iván. Ahí está. Sí. Sí, gracias, arqueólogo Gerardo. Justo decía que esa perspectiva, experiencia suya en campo es muy valiosa porque es en donde realmente se ve la realidad comparado con lo que se vende en los medios de comunicación. Y la siguiente pregunta la tengo para Brian. Amigo, Gerardo está en campo, está en las zonas arqueológicas. Yo no digo que tú no, pero la realidad es que tú interactúas mucho con tu comunidad en redes sociales. He visto tus videos en TikTok y vaya, bueno, los conocimos así, ¿no? Entonces, tu público está más conectado con las comunidades virtuales, con las redes sociales. La mayoría, creo, es público joven el que te sigue. ¿Crees que ese es el público? ¿Crees que tu público se siente más identificado con el término latino? ¿Qué reacciones y comentarios has detectado en las redes sociales en estos días post Super Bowl? Tienes la palabra. Sí, muchísimas gracias. Em, pues en efecto, como bien lo mencionas, mi público actualmente es un poco más en redes sociales, es un público joven. Entonces aquí sí hay como varias opiniones divididas. Yo, por el contrario a lo que menciona Gerardo, sí he visto también este impacto. No voy a caer también en una generalidad, porque como bien lo especificaban anteriormente, hay que analizar como cada uno de estos casos en qué personas sí se pueden asumir como latinos, como, como hispanos, como indígenas, y qué otras más van a asumir una identidad de todas y cada una de ellas. ¿Por qué menciono esto? Repito, como me sigue un grupo o ciertas personas jóvenes, pueden tener tendencias a escuchar este género musical, Bad Bunny, el reggaetón. Entonces viene permeado ya de toda una cultura. Y aquí también creo cabría señalar cómo nosotros también, no nada más explicar si somos o no latinos, sino más bien cómo entendemos esa parte de ser latinos. En ese sentido, la parte viene hacia la experiencia musical. Em, Bad Bunny sí, en efecto, fue el artista más mediático, pero eso no significa que no hayan existido previamente otros artistas latinos, Shakira, por ejemplo. Entonces, el ámbito musical creo que está resonando mucho en torno a esta identidad que nosotros llamamos latinos,
Repito, hay casos donde personas son indígenas, pero también tienen esta noción y conciencia, porque sí, hay que decirlo tal cual. Ya todas estas tecnologías han llegado también a las comunidades. No quiero decir que todas, repito, no voy a generalizar, pero sí es interesante también cómo este tipo de conceptos a ellos les podría llamar que ni siquiera saben que se llamarían así, como bien lo especifica Gerardo. O sea, yo me identifico como chapaneco. Entonces ahí no nada más es la parte de, lo voy a decir así tal cual me viene, no es negar la parte latina, pero tampoco van a negar la parte hispana, ¿no? Porque es, no, yo soy chapaneco, no sé qué es ser hispano. Y aquí voy a señalar otra cosa también muy interesante, porque las personas que son indígenas podrían hablar español, pero siempre van a preferir más hablar su parte indígena que el español. Entonces aquí lo consideramos hispano solamente porque se ve obligado a hablar español, y lo mismo sería, lo consideramos latino solamente porque vive dentro de una región que nosotros decidimos nombrar como Latinoamérica. Y esto repito por una cuestión bastante interesante, que es la parte de la lengua. Si bien se menciona, sí, a nivel continental, a nivel político, la mayoría de nosotros somos hispanohablantes, cualquier cosa que signifique ser hispano, pero actualmente también está como este movimiento de el español mexicano. Entonces ya rompe también con esta posición en contra de España de la lengua. El español mexicano es uno, el español argentino es otro. Podemos entendernos, sí, pero cada uno de estos españoles que se hablan son completamente identitarios a nivel regional y a nivel local, que en conjunto ya englobarían lo que sería Latinoamérica. Entonces, mi conclusión hasta este punto justamente sería, sí tendríamos que analizar casos específicos, casos aislados, pero también casos en conjunto, ¿no? Entonces, yo la dejaría hasta aquí para poder abrirlo un poco más adelante. Va que va, muchas gracias. Me parece muy interesante lo que dijiste al último, de que está este nuevo movimiento de español mexicano, que me parece muy interesante, porque sí, yo he visto muchas publicaciones que reivindican ahora el español como algo característico de México. Bueno, vamos a hacer la última pregunta directa y Lalo, nuevamente bienvenido. La pregunta es, porque yo he visto que en tu página haces más este tipo de análisis. ¿Crees que el término latino es aprovechado o impulsado como un producto político o comercial? O sea, que simple y sencillamente es una etiqueta para vendernos algo. Te escuchamos. Bueno, yo considero que sí. Bueno, yo haría primero una comparación de términos entre latino y latinoamericano. Considero que el término latinoamericano posee una carga significativa mucho más variada, pues este término siempre se ha utilizado en contextos de resistencia frente a los intereses estadounidenses. Es decir, este término engloba todo un contexto histórico y social que compartimos los países de la región desde nuestra independencia. Cuando escuchamos el término Latinoamérica, pues muchas veces se nos viene a la mente la historia de la región durante la segunda mitad del siglo XX, las dictaduras militares del Cono Sur, movimientos estudiantiles, movimientos guerrilleros e incluso la Revolución Cubana. Estos procesos históricos tienen algo en común, que muchos surgieron como consecuencia de procesos injerencistas estadounidenses. Bueno, eso en parte por el término de Latinoamérica. Por otra parte, el término latino considero que se ha utilizado más en contextos más próximos a los estadounidenses, con lo que pienso que se busca quitar todos los significados y simbolismos de resistencia frente a Estados Unidos. Se ha utilizado incluso para buscar ocultar que la gran mayoría de migrantes latinoamericanos que habitan Estados Unidos son mexicanos o de ascendencia mexicana.
el término latino se ha utilizado para buscar una cierta unidad, entre comillas, entre los países que nosotros denominamos latinoamericanos y Estados Unidos, aun cuando muchas veces nuestros intereses sean profundamente diferentes. Pienso que esto va en total sintonía con la llamada doctrina Monroe, el nuevo nombre que le ha dado Donald Trump, en donde se busca que todos los países del continente americano se alineen incondicionalmente a los intereses estadounidenses. Bueno, y ya concretamente en el espectáculo de Bad Bunny, pues veo ambas intenciones. Él llamó a una unidad latina, pero también mencionó a Estados Unidos y Canadá. Por otra parte, también recordemos que ha sido hasta la fecha el espectáculo de medio tiempo más visto de la historia, lo que provocó grandes ganancias económicas para todas las empresas participantes. Y pues gran parte de estas ganancias que se vieron, pues vienen del público latinoamericano. Esto es a grandes rasgos lo que yo noté sobre este espectáculo del medio tiempo. Entiendo entonces que es un producto o una manera, yo lo percibí así, que se busca meter en el mismo saco por los intereses de Estados Unidos a todos sus inmigrantes originarios del continente americano para darles una identidad y que se integren a la sociedad estadounidense. Yo me quedo con eso. Bueno, hasta aquí la primera parte de este conversatorio. A las personas que se vayan integrando, les vamos recordando que estamos hablando acerca del medio tiempo del Supertazón y de este impacto en la cultura latina. Somos latinos, somos hispanoamericanos, y qué es lo que hay alrededor de este término y de su voz. Y en esta parte vamos a estar así todos a cuadro, de tal forma que si alguien tiene algo que comentar o quiere compartir o responder a alguno de los participantes, pues basta con que hagan así. Yo aquí voy prestando atención para poder ir compartiendo o cediendo la palabra. Y nada más un último recordatorio, que los comentarios sean lo más breves posibles, pues tampoco tan cortos, que se exprese lo que tenemos en mente, pero para que tengamos oportunidad para que todos puedan participar, ¿no? Ya después, si quieren, hacemos un en vivo, uno cada quien. Entonces, la primera pregunta es: ¿une o divide más el uso del latino en estos contextos globales? Y aquí quiero empezar contigo, Brian. ¿Tú qué opinas? Ya, perdón. Bueno, fíjate que en esta parte de los contextos globales, yo creo que sí nos podría unir, repito, independientemente de también cómo hagamos este tipo de consideraciones, si nos basamos únicamente en él es indígena, él no se asume como latino, pero básicamente es el posicionamiento de todos y cada uno de los países frente, perdón, eh, se me fue la palabra. ¿Cómo nos posicionamos políticamente como países frente a un eje global? Estoy hablando Estados Unidos, Europa. Ese sería básicamente mi forma de ver esta parte del posicionamiento latinoamericano. Hablando históricamente, recordemos que son estas grandes potencias quienes están intercediendo de una manera bastante insistente en estos territorios. América Latina, por mencionar otro que no voy a profundizar mucho, África, ¿no? Entonces, comienzan a surgir este tipo de posicionamientos políticos y eso es lo que posiblemente nos llegaría a dar una unidad en la política. Pero como lo había mencionado anteriormente, no nada más la política. También viene otra cosa que no deja de ser política, la música, las vivencias. Y aquí podemos analizar justamente no nada más con el medio tiempo de Bad Bunny, sino también con su más reciente producción, Debí tirar más fotos, que habla justamente de todos estos fenómenos de las personas que tienen que emigrar por X o Y motivo
hacia otros lados, a donde ustedes quieran, México, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Entonces, este tipo de vivencias que son muy particulares de Latinoamérica, que sabemos que sí, el fenómeno de, ay, ando un poco disperso, de la gentrificación no es exclusivo de México, que sí es un fenómeno global, pero se remite únicamente a hablar del caso latinoamericano. Entonces, aquí es donde justamente yo coincido en, viene el posicionamiento político, viene una identidad musical, viene una identidad vivencial. ¿Qué es lo que está pasando con estas personas, con las que tienen que abandonar sus hogares por la gentrificación, por las invasiones, por explotaciones mineras, extracción de recursos naturales? ¿Cómo están actuando las empresas de esos mismos países para que todo este fenómeno pueda cohesionarse? Entonces, ese sería mi aportación. Entonces, ¿sí consideras que al menos desde lo político es un término que puede unificar? ¿Alguien tiene Sí. la misma postura que sí sirve como un elemento unificador? Ok, entonces quiero entender. Iván, A ver, adelante, solo que maestro. desde mi punto de vista, el término latino, repito, el latín es una lengua muerta, ¿no? Ya digo, sabemos que viene de la familia lingüística, pero vuelvo al punto. Sí es un término unificador como subalternos. O sea, nos estamos unificando como los que se dedican a bailar, los que se dedican a producir los recursos naturales, a explotarlos, los que se dedican a migrar porque en nuestra tierra hay un montón de problemas y no es posible vivir ahí. Entonces, sí, la tendencia a nivel mundial pues es la unificación, ¿no? O sea, no es la fragmentación de los estados, no la fragmentación política, sino la unificación. A mí lo que no me gusta del término latino es que nos unifica como subalternos, ¿verdad? Como nuevamente esta otra América, este otro occidente, decían algunos intelectuales, pero no al lado de la América anglosajona, no enfrentando a la América anglosajona, sino siempre en el patio de atrás de la América anglosajona. Okay. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Desde esta perspectiva donde decimos que latino sí es un término que unifica, pero a ver, Brian dice que unifica en lo político, Eric menciona que sí unifica, pero para mal porque nos vuelve subalternos de la potencia hegemónica. Yo hago una pregunta complementaria, y porque el maestro resaltó que Hispanoamérica también unifica. ¿Creen ustedes que por el contrario Hispanoamérica también unifica, pero también nos deja como subalternos de otra expotencia? Maestro Arquero Gerardo. Es que ni para dónde voltear entonces. O sea, Hispanoamérica, pues la otra potencia, siglo XVI. Y si nos vemos latinos, para no ser subordinados de Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo nos podemos considerar para no ser ni súbdito de uno, ni súbdito de otro? Mexicanos, peruanos, cada quien a lo mejor entonces sería su propio gentilicio y todos hablamos una lengua que es el hispanoparlante. Es que es un tema sumamente complicado, muy, muy, muy complicado y difícil de abordar, porque aquí es donde tú vas a manejar las posturas políticas. Si tú entonces consideras que eres latino porque es una resistencia, pues entonces vas a considerarte latino porque eres una resistencia, pero si tú determinas que eres hispanoamericano porque pues, eres el resultado justamente de esos procesos de hace 500 años y entonces defiendes esa postura, pues es que es por la posición política. Siempre todo opinión y comentario siempre va a ser debido a una postura política, ¿no? Entonces es sumamente complicado poder determinar cuál vamos a tomar o con qué nos vamos a identificar. Entonces, si esas nos vamos, yo creo, pues entonces, como dice por ahí una chica que vi en el TikTok, en la Abayala, o no sé, mejor vamos a llamarnos el Anáhuac. Y nos decían, Ayala. ajá, sí.
y el tahuantinsuyo, porque sí es complicado, ¿no? Yo pienso y considero desde esta visión, de esta postura política, cómo considerarnos. Pues entonces mejor regresemos a la náhuatl o a Yala, como dice esta chica. Ryan. Sí, es que justamente veo, por ejemplo, para nosotros, o sea, sabemos que el latín ya es una lengua muerta para nosotros, pero no para las personas. Entonces, aquí es donde justamente, o sea, rebasando un poco más la parte de la lengua, sí nos podemos asumir como hispanohablantes, pero también para estas otras personas que están fuera del círculo académico, ellos no lo entienden así. ¿Por qué? Porque el español para ellos, el español o el francés, entran dentro de este derivado de lenguas latinas. Bad Bunny hizo lo mismo. O sea, incluyó el francés, por eso la mención, bueno, quiero entender dos cosas aquí. Por eso la mención de Canadá en su discurso. Una, lo ve desde la parte sí de la lengua, como un posicionamiento, y dos, repito, en el caso de las migraciones, porque en Estados Unidos, si bien Estados Unidos y Canadá forman parte de una América anglosajona, no olvidemos que también en estos países hay personas que son de esta región latinoamericana, de esta región que habla el español. Y repito, no, o sea, ahorita no vamos a ver cuáles son las causas, pero radican allá por X o Y motivo. Entonces, no hacer mención de estos países también es dejar fuera a esta comunidad que es latina. Repito, yo creo que también va un poco más allá de la lengua. Sí es importante para ellos porque así es como lo consideran, no para nosotros porque sabemos que sí, el latín ya no se habla, es una lengua muerta desde hace muchísimo tiempo, pero el español, el francés, portugués, sí entran en esta parte lingüística, pero también a estas comunidades que están viviendo, que radican y que también tienen sus problemas en Estados Unidos sobre todo. No tanto Canadá, pero sí viven en estas dos potencias. Ok, entonces, para ir concluyendo esta pregunta, la pregunta era si el término latino une más que divide. Por las pláticas que escuché, es que une y puede unir para bien o puede unir para mal, pero une. Entonces, si están de acuerdo con esto, pueden alzar la mano. Si no están de acuerdo, pues igual. Entonces, une para bien o para mal. Lo malo de haber estado en el patio trasero. Ahora imagínate Groenlandia y Alaska. Sí, caray. Nos vamos a volver a analistas políticos. A ver, vamos a seguir adelante, recordándole al auditorio que pueden dejar tus comentarios o ustedes qué opinan. ¿El término latino une o divide? Déjenos ahí también sus impresiones. La siguiente pregunta es entonces, ¿qué somos en realidad? ¿Hispanoamericanos, latinos o mexicanos? Y aquí me gustaría empezar contigo, tío Gaceta. ¿Tú qué crees que somos? ¿Latinos, hispanoamericanos, mexicanos? Tú. Ya estoy acostumbrado a que me den unas funadas y unas criticadas enormes, entonces vamos a empezar duro. Para empezar, yo comparto la opinión de Yasnaya de que México es artificial, o sea, es una creación artificial. A quien me pongan, hace rato nombraban a alguien antes de que estuviéramos al aire, también pónmelo y le voy a decir lo mismo, México es una creación artificial. El término latino es igual a artificial, Hispanoamérica es artificial, o sea, son términos artificiales. De una o de otra forma yo no creo que unan, yo creo que estandarizan, y aquí viene un problema enorme. Sí, me identifico como mexicano, vivo en frontera, entonces desde que soy pequeño entiendo este concepto de lo latino, hijo de Chayán, ¿no? Y desde ahí empiezas a entender que quién es latino, quién no. Entonces viene esto, se tiende a homogenizar, se tiene Vasconcelos en un pedestal, pero se nos olvida que, por ejemplo, en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, Yasnaya abrió la Cámara, en la Cámara de Diputados, abrió las sesiones, dio un discurso completamente en mixe y abordó esto y dijo, en 1865 aproximadamente 65% de la población hablaba una lengua indígena.
y ahora el 6.5%, o sea, viene a ser absurdo. Sí me identifico como mexicano, pero entiendo algo, alguien aquí lo mencionaba, cuando estoy en el México profundo, cuando uno aborda, sí, esta superficie supuestamente hispana y que, México es hispano, sí, somos hispanoparlantes, pero hay un montón de estudios que determinan que en este México profundo, en los significantes que le damos a las palabras, está un trasfondo indígena. El concepto de salud que mantenemos muchas veces está por fuera de lo indígena y viene este proceso en el que la SEP funcionó muy bien para quitarle a los indígenas lo indígena. Entonces, ¿cómo me identifico yo? Sí me identifico como mexicano, pero también identifico esto, que hay o sea, una racialización del indígena. Todos los indígenas son iguales y es lo mismo. O sea, lo mismo que estamos haciendo aquí en México con los indígenas, es lo mismo que muchos se quejan de que Estados Unidos hace con los latinos. Pues sí, mijo, pero yo creo que habría que empezar a entender también que esta identidad viene desde una matriz civilizatoria que es mesoamericana y que en Sudamérica, a pesar de que también hablan español y se compartan ciertos rasgos, viene de otra matriz civilizatoria que es andinoamericana. Entonces yo diría, me identifico como mexicano, sí, pero también veo todas estas contradicciones y este conflicto interno de esa identidad que está presente. O sea, y eso creo que para mí eso viene a ser el problema también cuando se aborda lo latino. O sea, sí me puedo identificar como latino, es una palabra más, una palabra menos, pero también a nivel ya individual racializa de manera política la forma. Todos los latinos tenemos que ser guapos, tenemos que bailar como Chayanne, todas las mujeres tienen que ser sensuales, o sea, tenemos este ejemplo de Sofía Vergara que con el tiempo va exagerando el acento. ¿Por qué? Porque es lo que se exige. Y ahí hay, si lo quieren ver así, hay un programa de reforzamiento social. Hay un estereotipo que yo debo cumplir y empiezo a actuar conforme a ese estereotipo y refuerzo el estereotipo. Hay un reforzamiento en el estereotipo y ese estereotipo insiste en que yo actúe de esa forma. O sea, es un bucle que retroalimenta todo. Aquí me surge una pregunta, y es que creo que pusiste en la mesa algo muy interesante, y es que dependiendo de dónde somos originarios, porque a ver, todos somos mexicanos aquí en este grupo, pero todos somos de diferentes partes de México. El maestro Eric es de Hermosillo, Brian del Estado de México, si no me equivoco. Lalo de DF o Estado de México. Del Estado. Del Estado de México. Tamaulipas, ¿verdad? Tío Gaceta. Y Chilango o Tlaxcalteca, maestro Gerardo, ya no me acuerdo. No, yo soy de la Ciudad de México, casado con una tlaxcalteca. De ahí. Y bueno, yo soy tlaxcalteca. Entonces creo que también cómo nos identificamos, como decía al principio Brian, depende del desarrollo en el que crecimos. Quizás para personas como el maestro Eric, como el tío Gaceta y como yo, que vivimos fuera de lo que se considera quizás mexicano, entendemos el punto del tío Gaceta, de que México en tus palabras, es algo artificial. ¿Creen que entonces esto afecta también cómo entendemos el concepto de latino y nos vamos a sentir latinos dependiendo de dónde nacimos? Y entre más cerca estemos de la frontera, más latinos somos, mientras más lejos, más chiapaneco o más tabasqueño o más tlaxcalteca somos. Parece que así puede ser. Lalo. Ajá. Bueno, sí, como dice el tío Gaceta, pues, o sea, te puedes identificar como mexicano, pero también depende, como mencionan todos, del contexto social en el que creces, ¿no? Por ejemplo, yo me asumiría, bueno, me siento más identificado con el término completo latinoamericano, por mi formación, pues, universitaria, la UNAM, ¿no? Que es más apegado, por decirlo, a una ideología de izquierda. Y tenemos aquí de nueva cuenta la postura política. Y me identifico pues más con el término latinoamericano por lo que había mencionado, el contexto social, cultural que viene padeciendo la región desde prácticamente desde las independencias. Esta búsqueda de siempre injerencia por parte de Estados Unidos, y pues yo entiendo el término latinoamericano como que tiene cierto trasfondo de resistencia en contra de pues esta constante injerencia. Por eso, pues, o sea, yo entiendo así el término.
Gracias. Ahorita me encantó este comentario que puso Jalil. Saludos, amigo. Y dice, mejor cambiemos todos y seamos todos hijos de Chayanne. Yo creo que es el elemento que nos identifica a todos en este momento. Brian. Está silenciado, Brian. Gracias. Algo que me llamó la atención que dijo Tío Gaceta es justamente la parte, lo voy a decir así tal cual, se me viene, la exotización del cuerpo latinoamericano. Porque caemos justamente también en este tipo de cosas. Se cumple con un estándar. Entonces, voy a jugar más o menos con estas referencias. En el show de Bad Bunny, si es que lo vimos todos, ¿qué tipo de cuerpos son los que estaban bailando? Una. Ellos como el centro de y alrededor toda la blanquitud, generalmente. Entonces, esta idealización también del latino, del latinoamericano, también, aquí sí lo voy a decir tal cual, esto sí puede ser colonialista, porque también la propia comunidad angloparlante quiere encajar también con este tipo de estándares. El caso más reciente quizá Ariana Grande. Ariana Grande, sabemos que nació por allá, o se trata de buscar una identidad latina, y entonces al encontrarle este tipo de identidades, genealógicamente hablando, entonces vamos a ponerla morena, vamos a exotizarla también, que a partir de su cuerpo, no nada más ella se va a sexualizar, sino que también se va a sexualizar, se va a exotizar lo que es el latinoamericano. ¿Por qué? Porque entonces el latino se puede entender que uno vive en la playa, y ese es otro estereotipo. ¿Dónde vive el latino? En la playa, en climas tropicales. Entonces, esta imagen del latinoamericano frente a otras regiones culturales es como la idea que se tiene: cuerpos musculosos, morenos, mujeres altas, frondosas. Entonces, vamos a estas regiones para poder, ahora sí que si se puede, casarnos ahí, establecer, hacer una familia. ¿Por qué? Porque ellos viven así. Me gusta esa forma de vida. Actualmente es la vida soñada: vivir en el paraíso, vivir en la selva, vivir en la playa. Entonces, si se han dado cuenta, desde México hasta Argentina, generalmente, ¿qué es el destino turístico? La playa. Y aquí ¿Cierto? repito, o sea, perdón, esta parte de cómo nos identificamos, yo no me excluiría, o sea, yo me puedo, así coincido con muchos de ustedes. Sí, me identifico como mexicano, pero me identifico también como latinoamericano por todas las problemáticas que hay, y me identifico como hispanoparlante. O sea, este tipo de términos creo que en este caso no deberían dividir, sino más bien deberían encajar en todos, con sus asegúnes en la parte indígena. Como había mencionado al inicio, incluimos al indígena dentro de Hispanoamérica porque lo obligamos a hablar español, o cómo lo incluimos para no dejarlo de fuera, si es que estamos hablando también de una unidad, una postura política que puede unificar. Por ahí vi que el tío Gaceta tenía un comentario. Aquí ahorita que estaba abordando este tema, es que aquí vendría también, hay que entender cómo vamos a usar los términos. Vamos a usar el término, o sea, es bastante difícil. ¿Cómo voy a hablar yo de todos estos países que de una o de otra forma fueron colonizados o conquistados, como lo quieran llamar, por España, o que estuvieron unidos a la monarquía hispánica? O sea, son un ciego. ¿De qué forma lo puedo abordar fácilmente? Hago un resumen y digo Latinoamérica, Hispanoamérica. O sea, es algo descriptivo más que algo causal. O sea, no quiere decir que hablemos latín, era parte del debate, ¿verdad? Pero yo creo que se está usando más como Tío algo Gaceta, descriptivo. no sé si solo soy yo, pero escucho que tu audio se escucha muy, muy entrecortado. Por ahí me pueden hacer señas si solo soy yo o si también lo escuchan así. No, creo que nada más tú, Iván. Eres tú, amigo, yo creo. Discúlpame la interrupción. Entonces, aquí sería esto, yo creo. O sea, hay que entender también que, como dices, es algo descriptivo, pero hay grupos que no podemos asumir
para meterlos en esa descripción. O sea, es un resumen, pero nos perdemos en que esa descripción la hiperreflexionamos en el sentido que tenga, le damos otros sentidos y ahí es donde creo que empieza todo este desbarajuste. Muy complejo. ¿Alguien más quiere agregar algo? El- Antes de que pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, Iván, la identidad, como ya han comentado, ¿verdad? Depende mucho de cómo, del lugar que tú percibas que tienes en el mundo y de qué concepto se autoadscribe mejor a tu persona, a tus experiencias, etcétera, ¿verdad? Entonces, nuevamente repito, más allá de ser puntilloso con los orígenes etimológicos de las palabras, ¿verdad? Yo creo que el ejercicio que hay que hacer es cuál de estos conceptos, ¿verdad? Hispano, latino, mexicano, refleja mejor el papel que uno tiene en el mundo y qué es lo que visualiza para el futuro. Curiosamente, los hispanos en Estados Unidos prefieren el término hispano en lugar de el latino, porque precisamente los ponen en un nivel de hacer negocios con los güeros, ¿no? O sea, yo que he ido pues del otro lado, ¿no? de la frontera, veo que está este orgullo por progresar, ¿no? Por tener mayor acceso a bienes materiales, por tener mayor participación en la política, en la intelectualidad, etcétera, en una gran potencia, en la primera potencia mundial todavía. Y ellos utilizan mucho más el término hispano, ¿no? Hispanic, que el de latino o el de latin, ¿no? Entonces, me parece que, te digo, más allá de decir cuál es correcto o no, cómo deberíamos sentirnos, pues también es en relación a cómo nos enfrentamos al otro, ¿no? O al otro gran bloque geopolítico. Ahora, desde mi punto de vista, pues como ya también comentaron, pues todos estos son creaciones, o sea, la sociedad es una creación del ser humano, ¿verdad? Si estamos hablando de una América española, una Hispanoamérica, pues viene del antiguo régimen, ¿no? De esta época monárquica de 3 siglos. Si estamos hablando de ser mexicanos, pues viene de estas construcciones ya nacionalistas, modernas, del Estado liberal a partir del siglo XIX. Estas construcciones que se han hecho a lo largo de la historia, pues han tenido sus cosas positivas y sus cosas negativas. Yo te diría nada más a título personal que yo me siento muy mexicano porque yo he podido trabajar desde el Usumacinta hasta el Río Colorado, ¿no? Y desde la península de Baja California hasta la de Yucatán, de manera libre por mi territorio, y no es lo mismo cuando cruzas a Guatemala, no es lo mismo cuando cruzas a los Estados Unidos. Entonces, fuera de que el Estado-Nación mexicano tiene problemas graves, creo, pues ya en lo personal tengo una identidad de ser muy mexicano debido a esta movilidad que me permite mi Estado-Nación. ¿Que pueda haber sistemas mejores? Pues claro que sí, ¿no? Habrá que ver cómo los construimos, si a través de la alteridad, de la resistencia, ¿no? de estas cosas, o si lo construimos a partir de un mejor lugar que queremos ocupar en el mundo, ¿verdad? Ahora, no podemos regresar a ser la monarquía hispánica, no podemos regresar a las unidades políticas prehispánicas, ¿no? O sea, esto de la Via Yala, de los anahuacas, ¿no? De hacer pequeñas micronaciones indígenas dentro de los estados modernos nacionales, pues es simplemente una forma, ¿cómo le podemos decir?, extravagante de querer resolver los problemas que tenemos actualmente, mi punto de vista. Y justo creo que este último comentario da pie perfecto para la siguiente pregunta, que es, ¿cómo encajan los pueblos originarios en nuestra percepción de la identidad? Porque ahorita hemos venido hablando de que la identidad depende de dónde nacimos, que si estamos más al norte, que si estamos más al sur, que si están en Estados Unidos. Pero creo yo en todos los estados de México, salvo quizás Baja California, no estoy seguro, pero en todos los estados hay comunidades originarias o pueblos indígenas. Aquí en Tlaxcala las hay. ¿Y ellos cómo encajan en nuestra percepción de la identidad? ¿Ellos qué son para nosotros? Porque nosotros, creo yo, no crecimos en ninguna comunidad indígena. Entonces, y alguien por ahí hace un rato hizo ese comentario, lo que los estadounidenses le hacen a la comunidad, digamos así, latina en Estados Unidos, de etiquetarla,
Es simple y sencillamente lo mismo que nosotros hacemos aquí con la etiqueta de indígena a los pueblos originarios. Y quiero empezar con Brian. Amigos, me tengo que ir, mi estimado Iván, tengo otra reunión. Muchísimas gracias, se juega una pausa para todos y muchísimas gracias, está muy interesante para más. Nos estamos viendo la próxima. Hasta luego, ahí nos estaremos Hasta luego. saludando próximamente. Claro que sí, gracias, adiós. Y, bueno, si igual si me lo permites, querido Iván, antes de dar mi punto de vista, tío Gaceta quería dar una opinión antes de que comenzaras la pregunta, entonces no sé si me des chance. Nos des chance. Adelante. Sí. Dos cosas. Una, ahorita de lo que mencionaba Eric, cuando decías, ellos prefieren el término hispano. No pude evitar recordar la queja de Mary Terán cuando va a Texas y dice que los anglosajones lo ven y creen que él es español, hispano, que no puede ser mexicano porque no hay mexicanos así de educados. Veían un mexicano educado y decían, este no es mexicano, es hispano, es español. O sea, solo lo ligué. Y lo segunda, este punto de que decíamos no podemos crear micronaciones, es que no se trata de si podamos o no, se trata de que es un derecho que estos pueblos tienen y que México se comprometió hace muchos años a darles entidades intranacionales. Es decir, Un derecho dentro de la nación mexicana, ¿no? O sea, no es sí, fuera de la nación mexicana, ¿no? la Constitución mexicana tiene valor como la Carta Magna, y la Constitución mexicana dice que así de vinculante como es la Constitución, lo son los tratados internacionales que se firmen. Están al mismo nivel. Entonces, en ese caso, cuando México firmó estos tratados internacionales donde respeta el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, ahí sí es necesario cumplir con eso. El problema ha sido que no se ha querido darles esto a los pueblos indígenas porque esto sería darles el control sobre sus propios recursos naturales. O sea, vienen una serie enorme ahí de, digámoslo así, una serie enorme de mecanismos que habría que investigar, Pues, que sí son bastante interesantes, pero que son algo extraños en ese. yo preguntaría en qué el- persona conoces que busque esta autodeterminación por encima del Estado mexicano, porque todos los que yo conozco, no todos digo los que yo por encima conozco del es que Estado, dependen digo del Estado mexicano, ¿no? del Estado, dentro del Estado. O sea, que haya una nación indígena que tenga su propio Estado dentro de México, dentro de la Federación. A eso nos estamos refiriendo. Más que a una independencia, sino, pongámoslo como en el ejemplo del Reino de Dinamarca, un país constituyente dentro del Estado. Ahí quizás yo tengo un poco que aportar al respecto, porque aquí en Tlaxcala, y no solo en Tlaxcala, recientemente se hicieron un sondeo, una lista, un padrón de pueblos indígenas. Y a ver, esto no es desconocido para la gente de Tlaxcala o la que se ha relacionado con Tlaxcala, porque todavía existen comunidades por usos y costumbres y no necesariamente son como nos las imaginamos, que están hasta la punta del cerro y olvidados de Dios. Existen en Tlaxcala comunidades por usos y costumbres que pues están a, no sé, 20 minutos de donde estoy yo. Y sí, justo lo que decía el tío Gaceta, lo que ellos buscan y que en Tlaxcala hasta cierto punto se ha respetado, es que ellos tienen su propio sistema de gobierno. Es decir, allí las elecciones no son PAN contra PRI, contra Morena, sino que para tener un cargo en el gobierno de esa comunidad, antes tuviste que haber sido fiscal de la iglesia o haber tenido alguna dirección comunitaria. Y a ver, esto puede generar un conflicto y a lo mejor es parte por la que no se ha avanzado más en este proceso de darles más autonomía, porque así como tienen derecho a elegir sus autoridades, tienen derecho a establecer hasta cierto grado sus propias leyes y normas. Y por ejemplo, aquí yo voy a poner un ejemplo simple y sencillo. Para ir a la zona arqueológica de Tepeticpac, aunque es zona arqueológica, no la jurisdicción o su protección no está a cargo del INAH, sino a cargo de la comunidad. Y resulta que el acceso en realidad está restringido al público en general, y para subir el proceso debería de ser todos que vayan a la comunidad con el tiashka o el presidente, les da el permiso, les asigna una persona y los acompaña a la zona arqueológica. De lo contrario, si te agarran ahí en la zona arqueológica, te podrían hasta encarcelar creo que 36 horas o un día,
por el simple hecho de haber pasado esa zona, ¿no? O sea, y no es como que va a haber un proceso y un juicio a la cárcel o una multa. Entonces, eso es a lo que creo que es a lo que te referías, tío Gaceta, y me imagino que la mayoría de las comunidades indígenas en México tienen este estatus y hay otras que las están tratando de obtener. Y ya me voy a desviar un poco, pero por ejemplo, el caso de, hay una comunidad en el norte de México, a ver si me recuerdan el apellido, que estaba buscando el reconocimiento como pueblo indígena, familia Levarón, si no me equivoco, y que obviamente de indígena pues tiene muy poco, pero estaban buscando el reconocimiento como comunidad indígena pues, para obtener estos beneficios. Y antes de regresarles la palabra, solamente aquí dejaron 2 comentarios de los indígenas son las personas originarias de cada país. Indígena es sinónimo de nativo o aborigen, o sea, exactamente, originario de este país. Entonces, eso era lo que yo quería comentar, no me lo pude guardar. Te regreso la palabra, tío Gaceta, a menos que me digas que ya regresamos con Brian. Ok, pues bueno, hace poco, relativamente poco, por ahí de noviembre, voy a responder con esto. En Instagram vi una story de una persona de Oaxaca. Él mencionaba que, por ejemplo, no le gustaba el término maximalista, que también estuvo muy de moda por ahí de octubre, noviembre, ni el de maximalista. Maximalista o maximalista, cualquiera de ambos. Él lo menciona así y yo coincido completamente con él. Nosotros no tenemos la necesidad de crear ese concepto porque nosotros sí tenemos una identidad en comparación con las personas del centro, específicamente del centro de México, Ciudad de México, que es donde surge este término. Y eso me hizo pensar justamente en este, bueno, llevándolo a este punto y como lo mencionaban al inicio, ellos se van a asumir como el nombre que ellos quieran, ellos son ñañú. O sea, creo que ellos no tienen esta necesidad. Habrá quienes sí, habrá quienes, repito, dentro de mi público hay personas que también se asumen como indígenas, pero son conscientes de la noción del término latinoamericano. Entonces, generalmente no tendrían esta necesidad de adjudicarse este término como como un término identitario, porque ellos saben perfectamente quiénes son, dónde viven, qué los rodea. No porque no existan otras comunidades indígenas, que estas comunidades también pueden compartir problemáticas que, se va a escuchar mal, problemáticas que solamente los indígenas atraviesan, que yo creo que la mayoría aquí no somos conscientes, quizá nos ha tocado vivirlo, pero no en un tan cercano como ellos, ¿no? Entonces, creo que ellos se van a seguir asumiendo independientemente de cómo los podemos nombrar nosotros, que eso también estaría mal. Si nosotros los nombramos a ellos como latinoamericanos o como hispanoamericanos o como americanos o como quieran, entonces también seguiríamos cayendo en este tipo de colonialismo de cómo lo nombramos para poder identificarlo, para poder etiquetarlo hasta cierto punto. Entonces, yo creo que ellos se van a seguir asumiendo como ñañú, como nahuas, como mayas, como ñusabi, etcétera. Pero ellos, por ejemplo, bastante curioso porque sí se identifican con este término Abya Yala, aunque no pueda de cierta manera incluir el término en cuanto a la etimología se refiere, todo el continente, pero conocen el término de Abya Yala. Y en comunidades indígenas sí me ha tocado ver eso. Se identifican más con este término que con el de latinoamericano. Entonces viene otra cosa, o sea, viene otra problemática. Y respecto al comentario que leíste, de que si los indígenas son originarios de cada país, algo así decía, ¿no? El comentario. Eh, sí, hasta cierto punto, pero aquí cabría señalar también que no todos los indígenas son exclusivamente del continente americano. También hay indígenas en Europa,
y también hay indígenas en Asia y en África, ¿no? Entonces, sí, de cierta manera, si lo queremos ver de una manera muy, muy ortodoxa, sí, los indígenas son originarios de cada país, pero aquí cabe mencionar que yo también soy originario de un país, pero no me asumo como indígena. Entonces, tengo mucho conflicto yo con ese tipo de cuestiones. A ver, aquí hay una pregunta bien interesante. Entonces, ¿el problema de las etiquetas es problema del hombre blanco y del hombre mestizo? Porque dijiste como interesante, las personas de las comunidades originarias o de los pueblos indígenas, ellos no tienen problemas de identidad. Ellos dicen, ah, pues yo soy maya, o yo soy mixteco, yo soy zapoteco. Ese problema es entonces de los mestizos y del hombre blanco. Yo Creo creo que que no, más Iván. bien, perdón. No, bueno, no sé. Adelante, Eric, adelante, adelante. No, yo creo que no, es un problema del ser humano y de que el ser humano conforma distintas sociedades con distinta relación al otro. O sea, a mí, bueno, aquí en Sonora, los yaquis, ellos son la gente verdadera y todos los demás somos yoris. O sea, si hay una identificación de, ¿no? De tú hazte para allá y yo soy mi identidad, ¿no? De igual manera también platicando con la gente de aquí de la Costa de Hermosillo, los Comcac, ¿no? Una vez un chico me dijo, ¿cómo le hacen ustedes que no tienen una identidad como nosotros, ¿no? Que somos, que somos Comcac. Y pues yo le dije, bueno, nuestra identidad está, ¿no? En el Estado-Nación, está también en que también depende de cada uno informarse cuáles son sus orígenes de europeos, nativos del continente americano, etcétera, ¿verdad? Pero pues sí tenemos una identidad, ¿no? Es lo que yo le planteaba. Entonces, finalmente, las etiquetas que le pones al otro son elaboraciones humanas, no tienes que estar más blanquito, más güerito o más moreno para adquirir esas etiquetas, ¿no? Yo creo que hay muchos ejemplos de distintos grupos indígenas. Y vuelvo a lo mismo, también la palabra indígena llega a caer en aglomerar a toda esta serie de grupos humanos en uno solo, ¿no? En un solo concepto, cuando no, son sumamente diferentes los ñañú, ¿no? Los Vinizá, los Ñusaví, los mayas, ¿no? Los Comcac de esta parte del país, etcétera. Entonces, y era un poco el punto de mi intervención al principio, que el español, te guste o no, lo veas como herencia colonialista, lo veas como herencia de un bloque geopolítico que ya no existe, ¿no? Pero que fue dominante en esta parte del mundo, pues es una lengua viva que incorpora otras culturas vivas. O sea, estos diferentes grupos indígenas para comunicarse con el mundo, la vía principal es el español. Y repito, no es que, que sea lo mejor, lo peor, algo bueno o algo malo, simplemente esa es la manera en la que estas culturas nos transmiten su forma de pensar, su forma de vivir, y, y a través de esta lengua viva que es el español. Ahora, es muy complicado definir una pureza étnica o una pureza cultural en estos grupos indígenas, porque se han movido de territorios, ¿no? Están incorporado a otros grupos humanos, incorporan ideas globales, ¿no? Por ejemplo, esto comentaba Brian, yo no me he topado a ningún grupo que reivindique o que se autoescriba el término Abya Yala, ¿verdad? Pero bueno, ya es un término que se usa en ciertos entornos y que lo retoman algunos de estos grupos. Entonces, también creo que hay un gran riesgo ahí de ver a las comunidades llamadas indígenas como estáticas. Más bien el concepto se refiere a que hay una relación cultural más directa desde antes del contacto hasta la actualidad. Dígase en el idioma que hablan, en las instituciones de gobierno que tienen, en las tradiciones que siguen guardando y que ha sido un proceso histórico de más de medio milenio. O sea, no se murieron las comunidades indígenas con el contacto, no terminó su proceso histórico, ni tampoco se han quedado estáticas, ¿no? Siguen estas comunidades. Y ahorita comentaban también al principio, hay un español mexicano, precisamente porque recibe todas estas aportaciones, nuestro idioma, de esos diferentes grupos nativos de esta tierra, ¿no? Tanto en el tono, palabras, expresiones, formas de ver el mundo, el español mexicano, si lo queremos decir así, también se nutre de estas culturas autóctonas, ¿no? Entonces, me parece a mí que, y vuelvo a lo mismo, más allá de un tema semántico de cómo definir algo o no definirlo,
pues hay que ver la profundidad que tiene ese concepto y los fenómenos sociales que acarrea en estos conceptos, ¿no? Gracias, maestro. Querías también agregar algo, amigo Brian, respecto a esto de problemas del hombre blanco y del hombre mestizo. No, justamente coincido con Eric, o sea, esta parte de hacer etiquetas, de hacer clasificaciones, si bien, ahora sí que si bien no está bien, es lo más natural. O sea, ¿por qué? Porque todos necesitamos clasificar para poder identificar. O sea, creo que ya es una cuestión más humana. ¿Cómo clasificas en colores, en tamaños, en formas? Entonces, desde la educación básica, creo que la mayoría de nosotros empezamos así. Y aquí tenemos a un psicoanalista que creo que también, no me dejará mentir, empezamos a detectar como este tipo de cosas, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor yo digo una burrada, Gaceta, pero desde pequeño sí, creo que nos ayuda la mente en estos juegos cuando eres niño. Clasifícalo por colores en la primaria. Entonces ahora por formas, ¿no? Entonces creo que en cuestiones humanas nos quedamos con eso y no sabemos hasta dónde parar o hasta dónde decir ya no hay que clasificar más. Porque sí, podemos caer en este error de clasificar a las personas por su color, por su forma de vivir, cómo piensan. Entonces, no está bien hacer eso, pero lo hacemos, lo seguimos haciendo. Era lo único que quería mencionar. Y repito que coincido con Eric. Mira, qué bien. Y fíjense que de las posturas que yo esperaba encontrar, yo esperaba que ustedes dos rara vez coincidieran y miren qué Caramba. grata sorpresa. ¿No? ¿Hay algo más que quisieran agregar antes de pasar a la última parte de esta lista de preguntas? No, creo que no. Ok. Bueno, Vamos. sí. Ok, Gaceta. adelante. No soy psicoanalista. Ay. Me gusta lo de todo, pero no soy. Perdóname. Siempre dicen eso, no hay problema. Pero aquí hay algo interesante. Yo nada más citaría a Oyeronke Oyewumi, una mujer que está en África, una feminista muy buena que recomiendo. Ella aborda esto. Sí, es cierto, es obvio que tenemos que categorizar a las personas, pero ella hace algo y hace un hincapié enorme, que es cultural. O sea, sí, es obvio que los seres humanos lo hacemos, pero es cultural que en Occidente, y sobre todo la ciencia, determinó que el sentido que prima es el de la vista. Y de ahí es de donde catalogamos. Yo veo que tú estás aquí desde antes de la conquista, por decirlo de alguna manera, eres indígena. Y tú también eres indígena. Pero los indígenas, los pueblos indígenas, en este caso los que mencionabas, Eric, se rigen por otras cosas. No es el sentido de la vista el principal. Tiende a ser el sentido de la palabra. Ellos juegan mucho con estos sentidos, el sentido auditivo, Pues, perdón. depende del grupo, ¿no? Forman... O sea, hay que leer las etnografías de cada grupo para ver qué grupo se guía por la vista, cuál por el olfato, cuál por el oído. Habría que también ver cada caso, ¿no? Digo. Hay una tendencia en Mesoamérica a eso. O sea, que la palabra se le da enormemente un peso enorme, o sea, un peso crucial, de manera muy diferente a como se le da en Occidente. Entonces, la categorización sí la solemos hacer necesaria, pero la hacemos más o tiende más a estos aspectos visuales en Occidente de lo que vemos, que era lo que estábamos abordando, ¿no? En Sí. No me presentación. parece que esta diferencia entre Occidente y Mesoamérica sea sostenible, estimado Gaceta, pero bueno, pues es tu punto de vista. Ahí sería el problema. O sea, asumir que no es sostenible es determinar que O sea, solo decir existe... que los que vienen de Europa tienen una forma radicalmente distinta a los de Mesoamérica porque... y no ver cada caso particular de los grupos. No, digo, no creo que sea un análisis sostenible, ¿no? Pero bueno, está la aportación. No es que no sea no sostenible, es que sencillamente se comparten características, pero vienen de matrices civilizatorias diferentes. No puedes comparar o determinar que dos grupos tienden a ser iguales, se homogenizan, que es algo que sí está pasando, pero hasta ahí. Pero de que son diferentes, y ahí está, por ejemplo, el libro de México Profundo, que lo aborda magistralmente, en el que hay una realidad
para los mexicanos y que la mayoría de los mexicanos dejaron de ser indígenas porque empezaron a hablar español, pero cuando se determina que se deja de ser indígena, cuando ya hablas español, ahora algo que sí me parece lamentable es decir, los indígenas usan el español para comunicarnos su mundo. Qué lamentable que no podamos entender nosotros su idioma para nosotros acceder a su mundo. Tenemos que hacer que ellos vengan. Y esa es una paradoja enorme cuando hablamos de lo latino. Lo que se ve, se hace un estereotipo. Y es lo que pasó no vi el Super Bowl ni nada de eso, pero sí hay un estereotipo que se muestra, que se dice, esto es lo latino, vivimos en la playa, estamos sexualizados, cuerpos bronceados bajo el sol, o sea, no se puede sostener. Y cuando se descubren a los pueblos indígenas, uno mismo tiene que replantearse si existe como tal esa identidad latina. Y no es posible sostenerla tampoco. Que ahí sí cuadraría contigo. O sea, hay cosas que no se pueden sostener en un análisis. Ok, esto se puso bueno. Esto se puso bueno. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Y a ver, vamos a cambiar un poco de tema, pero hay que continuar. Siendo que se da tanto protagonismo al término latino, aunque en la actualidad hay resistencia a su uso, con el tiempo será un término plenamente aceptado. Es decir, hoy nos estamos peleando si somos latinos o no, pero la siguiente generación que, digámoslo así, ya va a crecer con esta idea, ¿ellos sí van a considerarse latinos en el futuro? Me gustaría escuchar primero a Mexicavers. Lalo. Bueno, yo considero, aunque estemos de acuerdo o algunos no, yo considero que sí va a ir permeando en nuestro vocabulario, porque se va a ir imponiendo en el discurso tanto político como mediático, ¿no? En medios de comunicación. Eh, l- Considero que se va a seguir utilizando mayoritariamente por los sectores políticos estadounidenses y por sus medios de comunicación. Y pues eso inevitablemente nos va a permear a nosotros como mexicanos, etcétera. Sí, así que pues sí considero que sí se va a ir normalizando que lo escuchemos más de forma recurrente. ¿Creen ustedes que con el tiempo, en realidad, el latino se ha aceptado, pero solamente en Estados Unidos? Es decir, que en la siguiente generación latino sea, digamos así, hispanoamericano que se fue a Estados Unidos y que creció allá, y que se reduzca únicamente al ámbito estadounidense. Maestro Pues Eric, digo, en tuvo el micrófono silenciado. en el movimiento o sea, en el movimiento geopolítico, pues desafortunadamente sí se está consolidando el término latino, ¿no? O sea, casi nadie habla de Hispanoamérica, casi nadie habla de otros términos, como te digo, de iberofonía, que es el que mencionaba. Casi nadie define la región, la cultura, ¿no? El contacto con Estados Unidos de otra manera que no sea como latino. O sea, actualmente es el término hegemónico. Ser latinoamericano, ser latino, es la manera en la que se clasifica, ¿no? Se aglomera a estas otras Américas al sur de la América anglosajona. Que si esa tendencia va a continuar, pues desafortunadamente yo no veo elementos que nos digan lo contrario, ¿no? O sea, más bien el poder cultural, económico, militar de los Estados Unidos, creo que se está reafirmando recientemente, ¿no? Y de esta manera, pues yo creo que el hecho de que salgas al show del Super Bowl, que es el más visto, patrocinado, pagado, todo está perfectamente planeado a partir de la mercadotecnia, no es más que una especie de disidencia controlada, ¿no? O sea, es como que sí, seguimos aquí, tenemos nuestra cultura particular, somos, ¿no? En contra de los MAGA y del totalitarismo, no sé, ¿no? De Donald Trump. Y entonces ya sentimos que hicimos algo bailando y mostrándonos en el Super Bowl, entonces se sigue consolidando este término. Entonces, desde mi punto de vista, pues en la realidad es así, ¿no? Se está consolidando el término latino. Ahora, que uno se autoadscriba o que te identifiques con ese término y que esto te permita sentir orgullo por quien eres, por tu historia y ponerte frente a frente a las otras
grandes culturas y civilizaciones del planeta, díganse en Asia o en el norte del continente o en Europa, pues yo lo dudaría, ¿no? Más bien, como lo dije al principio, me parece que la categoría, el concepto de latino te pone en un lugar de inferioridad. Esta pregunta que les voy a hacer la iba yo a incluir, porque al auditorio estas preguntas en general yo se las mandé de antemano para que estuviéramos interactivos en la charla, pero estas no se las quise incluir para ver sus reacciones en vivo al escucharla. Lo que está viviendo Estados Unidos, especialmente al sur, en la frontera con México, es el mismo proceso que vivió Cacaxtla, donde había dos culturas, la teotihuacana y la maya, y que genéricamente las fuentes del siglo XVI luego llamaron olmecas xicalancas. Y así como a los británicos les decimos ahora los anglo-sajones, olmeca, xicalancas. Luego hablaremos de algún término raro que combine la cultura estadounidense con lo latino. Me encantan sus caras en este momento. A ver, aquí yo creo que no. Eric tiene razón en algo y es lo que pensé cuando te preguntabas. O sea, el término latino ya está en el lenguaje. O sea, no es como que va a pegar o no. O sea, ya está. Es algo que existe. Geopolíticamente, en eso tiene razón él de que es algo subordinado, porque cuando lees Choque de Civilizaciones de Huntington menciona las civilizaciones y te dice que la civilización latina es una subcivilización de la occidental. O sea, ya la deja subordinada. Viene esto, ya existe el estereotipo y sinceramente desde mi perspectiva individual sería muy absurdo decir que fue y puso en alto la cara y que es una revolución latina. ¿En serio me estás diciendo, me estás reafirmando el estereotipo de que salgo a bailar y eso es lo mejor que hago y esa es mi revolución? O sea, pues, mejor cállate, mijo. O sea, no va por ahí. Otra cosa es el análisis que decía Eric. Oye, es el espectáculo más visto, querían mostrar algo diferente, querían mostrar esta parte latina, este estereotipo. Ahí sí te lo creo ese análisis. Es como para sentir orgullo y decir, mira, esto produce plata, produce dinero, pero decir que es una revolución cultural, no. O sea, ponerle a ese punto, no. De que sí va a haber un término raro que combine lo latino de los que están en Estados Unidos, sí, porque después de México, ¿cuál es el país que más tiene hispanoparlantes? Estados Unidos. ¿Lo quieras o no? O sea, y allá no es idioma oficial, pero son un friego de personas que están allá y va a haber un término así, sí. ¿De que va a haber dinámicas interesantes? Claro que sí. Pero de que el latino ya pegó, ya pegó. De que habrá algunos, desde 1860 lleva más de 100 años ese término, entonces habrá algunos que sí lo quieran, habrá algunos que no, eso ya depende de cada quien. Ahora que mencionabas eso de que realmente la revolución es que salieron a bailar, me vino a la mente este video que se hizo viral hace unos años de esta muchacha que se puso a bailar de yo bailo por X cosa, ¿no? Entonces, lo siento. Brian. Sí, o sea, entiendo el punto tanto de Eric como de Gaceta, pero aquí sí voy a diferir un poco. O sea, a pesar de la parte de si se puede exotizar, se subordina el término, desde luego, de que si el evento fue mediáticamente controlado y todo lo que ustedes quieran, también. Pero creo que también este tipo de espacios, nos guste o no, justamente sirven para eso. O sea, no nada más para ir a bailar, porque, repito, el baile también es político. Y si lo queremos ver así, el control del cuerpo. ¿Por qué? Y eso es algo que me gustó. Para los que no vieron a Bad Bunny, pues se lo van a perder. O se van a perder de ese entendimiento, de esta referencia. Pero a lo que voy es, ¿hasta qué punto Occidente puede controlar el cuerpo? ¿Por qué? Porque Estados Unidos actualmente está permeado de una cultura que es completamente de derecha. El control del cuerpo de las personas. Entonces, ¿qué más revolucionario que enseñarle a estas personas que yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, sea hombre o sea mujer?
¿Se puede exotizar? Sí, no lo estoy negando, pero también creo que esto de mi cuerpo es mío y lo que decía Iván, o sea, el video de esta chica que hace el baile, ¿qué otra forma puede existir? Bad Bunny lo hizo con la música. Si escuchamos todo el playlist de lo que él cantó, tiene muchas referencias políticas que están en contra de lo que está haciendo Estados Unidos. Lo que pasó en Hawái. Esa es una canción que él tocó, o que él cantó, mejor dicho, que él interpretó, y que tiene una fuerte historia detrás. Cantarle en Estados Unidos, el país que prácticamente fue el que dañó Hawái, el que quitó una soberanía hawaiana, oye, es casi casi estarle mentándole la madre en sujeta. ¿Y quién más lo ha hecho? O sea, ¿qué otro artista de ellos lo ha hecho? No, Los Tigres entonces del Norte. repito, los Tigres del... Sí, O sea, es algo común que ya se ha hecho. sí, O sí, sea, lo que sí. hizo Bad Bunny no es diferente, solo No, fue no, o sea, el no, 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 escenario. no digo que sea diferente. O sea, no estoy mencionando que haya sido diferente, sino que aprovechan estos espacios cuando se tiene el poder, por así decirlo. Sí, o sea, repito, ustedes mencionaron que sí, el término latinoamericano está subordinado, pero no por eso significa que yo me tengo que dejar y que tenga que seguir subordinado. ¿Cuál va a ser mi postura entonces frente a esta subordinación? En el caso de Estados Unidos, como es un país que se está volviendo de derecha, de ultraderecha, con todas las políticas que tiene Trump, qué mejor que la exaltación del cuerpo, que es latinoamericano y que es mío, que no tienes el control de este cuerpo. Y entonces el cuerpo como agente político. Y también eso para mí, eso sí es revolucionario, no porque haya sido Bad Bunny. Lo que están haciendo las feministas actualmente, el uso del cuerpo. ¿Cuál es su postura política? Mi cuerpo es mío. Yo decido. Me parece una Entonces, reflexión muy interesante la que estás haciendo. Este, no sé si alguien quiera agregar algo más antes de que pasemos a la siguiente sección. Bueno, nada más Iván, agradezco todas las diferentes posturas. Me parece que la finalidad es enriquecer el debate o la charla. Nada más me voy a ir unos 2 minutos para atender algo y ya regreso. De acuerdo. Bueno, en lo que va regresando el maestro Eric, vamos a recapitular algunos de los comentarios que fueron dejando. Y si alguno de ustedes, queridos invitados, quiere contestar al comentario que se vaya leyendo, bueno, pues pueden hacer una seña, y si no, pues ahí lo vamos pasando. Por ejemplo, Jalil al principio nos decía, entiendo la crítica de no somos latinos por el latín, pero las palabras resignifican para emplearlas por nosotros. Saludos nuevamente, amigo, allá hasta Santa Cruz, Aquiahuac. Aguatsi Azul decía, no somos latinos y es para mal porque divide. Y es lo justo, creo, lo contrario de lo que habíamos dicho, ¿no? Que sí une, pero que puede ser para bien o para mal. Luego dice Jaime Arón, Guinea Ecuatorial, ¿qué se consideran ellos? Pregunta, no tengo idea. Habrá que conseguir a un guineano ecuatorial para preguntarle. ¿Alguno de ustedes ha escuchado cómo se siente un guineano? O no sé si siquiera así se diga, gentilicio. y pues justamente como bien lo señalas, o sea, primero habría que preguntarle a ellos cómo se considera un guineano, pero aquí podemos caer justamente como en una falsa dicotomía en que todos los países que habitan en el trópico, entonces van a tener las mismas características que Latinoamérica. Y yo creo que no, porque justamente hablamos de una región geográfica en particular. A pesar de que hay muchos países en el Ecuador, en los trópicos, pero cada uno tiene sus propias características que no van a ser las mismas que las de Latam.
Nada más eso. Me parece que aquí hace el comentario porque Guinea Ecuatorial es también hispanohablante. Me imagino que por ahí va la pregunta. Luego dice Jalil, que creo que este es el comentario que nos identificó a todos: cambiémonos todos y seamos todos hijos de Chayanne. Que a ver, la siguiente generación va a ser hijo de Carlos Rivera o de no sé quién más. En el comentario anterior, nada más observación, ¿por qué a todos se les olvidan los saharauis? O sea, el Sahara Occidental también fue español, también hay muchos hispanoparlantes. O sea, también deberían entrar como musulmanes dentro de los latinos. O sea, pero parece que a todos se les olvida. Y se les olvida convenientemente porque situaciones ahí políticas y demás, pero sí recuerdo que alguien una vez me contactó y me dijo que México era uno de los pocos países que reconocía el pleno derecho a la autodeterminación de los saharauis. O sea, sí hay posturas políticas mexicanas bastante interesantes que, apoyando lo que decía Brian, o sea, que sí permiten esta forma en la que México se maneja políticamente, diciéndole a Estados Unidos, va, estoy aquí, pero también tengo mi independencia. Sin entrar mucho a detalles, la postura ante Cuba, ante la Cuba comunista, siempre ha sido México, ha tenido cierta autonomía, no independencia, vamos a ser sinceros, pero ha tenido una autonomía enorme. Ahí sí lo creo, o sea, hay una cierta autonomía de los latinos, pero no hay una independencia. Sigue habiendo una subordinación y esa autonomía se da hasta donde se permite sin que haya problemas para, o sea, para el país. Pero sí, creo que todos seremos hijos de Chayanne en algún punto. Dice Aguatsi Azun, aquí no entendí la segunda parte. Dice, para los indígenas, ser hispano es ser racial marginativo. Para ellos somos diferentes. A ver si ahí sigue Aguatsi conectada. ¿Para ellos quiénes? ¿Para los hispanos somos diferentes? A ver si ahí nos lo puede aclarar. Luego dice, latino viene de los Latin Grammys. Latino viene... Ay, a ver si me ayudas, tío Gacheta. No, es al revés. Los Latin Grammys vienen de lo latino. Sí. Y ese es otro cantar también, ¿eh? O sea, porque en los Latin Grammys es otra cosa. Perdón. Bien interesante. Gracias, ya me andaba yo aquí queriendo ahogar. Dice, sería como estereotipos. Dice, ese ya lo habíamos leído. Dice, la identidad depende de la región, época y educación donde se desarrolla, lo que comentaba al principio el tío Gaceta. Dice, este es el que ya habíamos leído. Dice, los indígenas no encajarían actualmente, están apartados o discriminados. ¿Ustedes qué opinan? Solamente esta parte. ¿Realmente están Iván, apartados y discriminados? yo creo que muchas veces el término indígena ha implicado precisamente esa situación de exclusión, ¿verdad? De estar apartado de las vías de riqueza, de desarrollo material. Entonces, en muchas ocasiones, sobre todo en el siglo XX, los que vivimos todavía en el siglo XX, ¿no? Llegó a ser un insulto incluso, ¿no? O sea, a veces la gente no se da cuenta de este cambio cultural que hubo en el siglo XXI, donde ya es una cuestión de orgullo ser indígena, hablar una lengua, cuando antes, ¿no? Ya comentaban hace rato por acción de la SEP, etcétera, se identificaba al indígena con esta situación de marginalidad, pero pudiéramos ver desde mi punto de vista una relación entre precisamente cómo históricamente estuvieron apartados de los polos de riqueza, de los polos de desarrollo material, y eso influyó, ¿no? Desde la perspectiva material grandemente en que mantuvieran ciertas pautas culturales, ciertos elementos de su cultura al no estar vinculados con otros grupos humanos, ya sea de origen autóctono del continente americano o de otros continentes. Entonces, yo veo que el término indígena está vinculado con la marginalidad, tanto históricamente como culturalmente. Es hasta recientemente que se ha hecho esta revaloración de las culturas indígenas y no debería haber ninguna contradicción entre ser una comunidad próspera, una comunidad, vamos a decir, tecnificada, educada y que siga teniendo tradiciones indígenas, hablando su idioma y vinculándose con el resto del mundo en español, en inglés o en cualquier otra lengua que hablaran. O sea, esta situación de prosperidad
se le ha estado apartada de muchas de esas comunidades, ¿no? Y a veces se piensa de manera romántica que tienen que seguir así, ¿no? O sea, que para que conserven esas pautas culturales, tienen que seguir en esa escasez. Entonces, yo creo que algo muy positivo de estos cambios que se han dado, como te digo, en este siglo XXI es repensar realmente y dejar de, ¿cómo se diría?, de estos estereotipos, ¿no? De lo que significa ser indígena, ¿no? Corríganme si me equivoco, pero recientemente salió por ahí alguna nota, recuerdo haberla visto, no sé si era reciente o de tiempo atrás, pero algún político recientemente salió a decir que indígena era como sinónimo de marginado o algo por el estilo. ¿Alguno de ustedes también la vio? ¿La ubica la nota? A ver si hay... ¿No? Ok, bueno. Iván Román dice, interesante, saludos, saludos tocayo. Dice Alfonso Pano, los indígenas son muy racistas. Y eso se complementa, creo, con lo que ya nos comentó Aguazzi, donde dice, para los indígenas, los hispanos somos diferentes a ellos. Y esto es algo que yo he visto seguido en comentarios. Realmente, las comunidades indígenas son, no, ya no digamos racistas, discriminan a los que son de fuera de su comunidad. Pues depende de qué comunidad, volvemos a lo mismo, ¿no? No van a ser todos los indígenas, ¿no? Ni todos los indígenas son súper abiertos al foráneo, ¿verdad? Ok, pues bueno. Y sí, yo igual complemento con, ¿son discriminadores, son racistas o simplemente se están autorresguardando? ¿Cuál de las dos? Buena reflexión. Pues bueno, ya vamos a terminar con este conversatorio. Estaba pensado para que termináramos hace como 10 minutos, pero estuvo buena la plática, estuvo muy buena, muy buenos puntos de vista. Hay dos últimas preguntas, que como decía en el documentillo que les mandé, muy breve, 30 segundos, una respuesta muy directa, ya como para ir concluyendo. La pregunta es, después de esta conversación, ¿te identificas como latino? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo te identificas? Lalo. Bueno, yo con el término latino, por el contexto social político, no tanto, sino con el término latinoamericano, por el contenido social, histórico, lo que ya habíamos mencionado. Bueno, y pues para terminar, pues gracias por invitarme, por sus puntos de vista, que complementan pues lo que poco o mucho que sabía. Y pues creo que podemos sacar de conclusión, o por lo menos saber estar de acuerdo un poco en que somos seres humanos, ¿no? No nos podremos poner de acuerdo en si somos latinos, latinoamericanos, hispanoamericanos, pero pues creo que ahí coincidimos todos, que somos seres humanos. Gracias, Lalo. Maestro Eric. Sí, personalmente pues no me identifico como latino. Creo que es un término que no describe la experiencia de vida en esta parte del mundo, ¿no? Sino que más bien es un estereotipo que viene de otras regiones. Prefiero el término hispano, no solamente por la lengua materna que hablamos, ¿no? Todos los que vivimos en esta región, sino porque, repito, es una lengua viva que bien o mal, dentro del territorio donde se habla español, también existen las comunidades indígenas, ¿no? También existen las lenguas indígenas y existen esta gran diversidad cultural, cosa que no sucede en el norte del continente, en otros grandes bloques políticos más o menos fragmentados, ¿no? Entonces, pero más allá de lo que cada uno piense personalmente, cuál es el mejor o el peor término, a lo que invito, mi mensaje final sería que uses el término que uses para reivindicarte, para identificarte, para tu identidad, pues conozcas el trasfondo, ¿no? Conozcas la historia y no simplemente lo digas por imitación, por imposición o por moda de, de otras personas, ¿no? O sea, más bien que la gente piense por qué me identifico con este u otro término, que se identifiquen como quieran. Y pues yo también apoyo el último comentario, pues finalmente todos somos seres humanos, ¿no? Brian. Sí, pues
primero que nada, muchísimas gracias a ti, Iván, por esta invitación y a todos aquí, a Eric, a Mexica Bears, a Lalo, a Gaceta y a Gerardo, que ya no está. Fue bonito haber coincidido. Esperemos que vuelvan a suceder este tipo de cosas un poquito más seguido. Pero en cuanto a mi postura, sí, yo sí me identifico como latinoamericano también, como hispanoamericano, hispano-mexicano americano, con todo lo que esto implica. Y pues nada, totalmente de acuerdo. Si van a tomar la postura que ustedes quieran, háganlo sí porque se identifican, sí porque conocen el término político, sí porque conocen su propio contexto cultural, porque de cierta manera sí hay una forma de identificarnos geográfica, cultural, socialmente, físicamente, todo lo que termine prácticamente en mente. Entonces, siempre digo, ya están grandes, pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, coincido también, o sea, si somos seres humanos, este término podría cambiar, habrá que estar al pendiente también cómo cambia. Lo que estamos platicando ahorita también en 6 meses les aseguro que va a cambiar, vamos a cambiar de opinión, vamos a cambiar de postura. Entonces, va a pasar también con el término, ¿no? Porque justamente pertenece a sociedades vivas, pertenece a actividades políticas que están al día, entonces puede pasar un sinfín de cosas y ojalá que no invada Estados Unidos, por favor. Ojalá. Antes de pasar con el tío Gaceta, a las personas que estuvieron al pendiente de este conversatorio, si les gustaría que nos volviéramos a reunir para hablar de otro tema, déjenlo en los comentarios y sugiéranos algún tema del que pudiéramos platicar, a ver si se animan a volver a venir aquí al programa. Ahora sí, yo Gaceta. Yo iría un poco, no estoy en contra de las etiquetas, lo que sí estoy en contra es que se crea que las etiquetas causan algo o definen algo, o más bien lo resumen. Que si me considero latino, sí, también americano, también hispanoparlante, también mexicano, y aquí voy con esto de mexicano a algo que leía en este libro bastante interesante, El primer mestizaje, y explicaba cómo en Mesoamérica la realidad era heterogénea. No había una homogenización a diferencia de otras civilizaciones, y esto permitió que existieran, convivieran muchos pueblos diferentes. Esto permitió esa evolución estatal en la que había diferentes etnias, diferentes idiomas conviviendo en un mismo estado. No recuerdo ahorita dónde vi esa frase en latín, pero decía e pluribus unum, o sea, y de muchos uno. Creo, sinceramente, que existe esta ficción de México, pero no como una sola, sino como muchas. La definición que se tiene de México en Sonora es diferente a la que tengo yo en Tamaulipas y es diferente a la que está en Nuevo León y es diferente a la que tiene cada pueblo indígena. Pero creo que cada uno de ellos y todos tenemos ese derecho a identificarnos con esa forma y a entender que México es plural, culturalmente hablando, y de esa manera también entiendo lo latino, que es plural. O sea, que es plural y ahorita tengo muchos compañeros, amigos de Sudamérica que me acusan de mexicanocentrista y dicen que lo latino se asocia comúnmente con México. Entonces también me parece algo curioso y yo me quedaría con eso, ¿no? O sea, el término latino no creo que sea homogéneo, creo que es bastante heterogéneo. El estereotipo sería decir que todo es igual. Ok, gracias, tío Gaceta. A mí nadie me preguntó, pero bueno, yo también voy aquí a... Lo que iba a decir, Iván, si tú vas a decir tu opinión o nada más estás de moderador. Pues en lo personal, a ver, yo que crecí aquí en Tlaxcala y que aquí se vive el estigma de traidores y todo eso, de repente el que te digan eres mexicano es como de no, no, yo soy tlaxcalteca, ¿no? Y es algo con lo que yo me identifico y lo reafirmo. Yo soy tlaxcalteca, yo no me siento latinoamericano, aparte que honestamente no me gusta o no es mi género favorito ni el reggaetón ni estos géneros tropicales. Entonces no, yo me considero a secas tlaxcalteca, que encajo en la descripción de latinoamericano y de hispanoamericano, sí, pero yo no me identifico como tal.
Así que, bueno, ojalá que podamos repetir este conversatorio. Y yo me quedé con hartas ganas de platicar y de decir otras cosas. Entonces, yo creo que nos vamos rolando este puesto de moderador y para que pueda yo hablar para el siguiente. Y a ver, vamos a Oye, ver. Hey, pero ¿sabes qué le faltó a Tlaxcala mande. para ser perfecta? ¿Sabes qué le faltó a Tlaxcala para ser perfecta? A ver, Que la suéltalo. Malinche y Santana hubieran nacido ahí. Ah, cierto. ¿Te imaginas el dúo perfecto? Ahí sí ya No, sería como que perfecto, que les dirían siempre traidores, no habría excusa. sí. Iván, pues Salinas de Gortari. No, ya no. está más cerca de allá del noreste, Salinas de Gortari. Oye, a mí me pareció que había muchas más cosas que analizar o que quizás discutir de los pueblos indígenas y de la pluralidad que a lo mejor cada uno de nosotros conoce. Quizás ese sería un buen tema, ¿no? De intercambiar experiencias en las comunidades y todo eso, porque también a nivel, ahora sí que nacional, ¿no? O a nivel de habla hispana, hay muchos estereotipos de lo que es el México indígena, ¿no? Entonces, a lo mejor pudiéramos otro conversatorio, profundizar en eso para ir superando esos estereotipos. Yo también pongo a disposición mi canal si ya no quieres tener esta figura, Iván. No, órale, me late. Me gusta la idea. Así nos vamos Perfecto. rolando Nos vamos comunicando. y ahí sirve que pues, jalan la interacción para sus páginas, para que ahí nos vayamos viendo seguido. Pues para las personas que estuvieron aquí conectadas en la transmisión, muchas gracias también por sus comentarios. Y para las personas que estén viendo este video en los siguientes días o semanas en el canal de YouTube, también muchas gracias por verlo completo hasta aquí. Un abrazo para todos ustedes. Gracias, Lalo, gracias, Eric, gracias, tío Gaceta. Hasta ni me acuerdo el nombre a la primera, siempre aquí eres el tío Gaceta. Gracias, Brian. También gracias, Gerardo. Seguro vas a ver esto más adelante. Gracias por haber aceptado la invitación. Quedamos todos con ganas de más. Soy Iván Corona, esto fue Tlaxcala la Conquistadora. Nos vemos a la siguiente. Y ya saben, comercial. Nos vamos de gira por España, así que nos estamos viendo del 25 de febrero al 10 de marzo. Ahí vayan checando la página para ver las ciudades. Nos vemos en la siguiente.